Clases de posesión. Cuando nos referimos a las clases de posesión, nos referimos al concepto con que se posee. Una persona puede tener algo, puede poseer algo, pero esa posesión se va a realizar bajo diferentes conceptos. De manera que vamos a ver una clasificación de las diferentes clases de posesión, porque son precisamente estas clases de posesión las que eventualmente nos van a indicar los efectos que esa posesión pueda tener para tanto con el poseedor como para con un posible reivindicante o un posible mejor poseedor. Entonces, la posesión se puede tener bajo diferentes conceptos y de ahí esta clasificación. Un primer grupo le denominamos posesión civil y posesión natural. La posesión natural es la tenencia de una cosa o también, por supuesto, el disfrute de un derecho por una persona. Pero quiero que lo veamos desde la perspectiva estrictamente de la relación sujeto-objeto. Tener algo. Ya con tener algo vamos a tener una posesión natural, lo que no es lo mismo que la posesión civil. La posesión civil es esa misma tenencia, es ese mismo disfrute de un derecho, pero protegido por el ordenamiento civil y podríamos decir que el ordenamiento jurídico en general. Y en muchas ocasiones está unido a la intención de haber la cosa o derecho como suyos. O sea, no todo el tiempo, porque podemos tener una posesión civil sin esta característica, pero en muchas ocasiones se comporta además ese sujeto como si fuese el dueño. De ahí una segunda clasificación, la posesión en concepto o no de titular. La posesión en concepto de titular. Esto es con respecto a la persona que detenta, a la que tiene la tenencia material de una cosa. Y se debe distinguir de quién es el titular y el concepto en que se posee y de quienes no lo son. Para esto tenemos que entender entonces qué es título. Y título es la causa jurídica en la que se funda un derecho. Entonces, perfectamente se puede poseer en concepto de titular, pero dependerá de cuál es esa causa jurídica, en qué concepto se está poseyendo. Entonces, por ejemplo, un usufructuario o un arrendatario son considerados poseedores y la ley los protege como poseedores. Tanto es así que, por ejemplo, un arrendatario podría perfectamente establecer un interdicto contra un propietario que lo está perturbando en su posesión. De manera que un arrendatario es un poseedor en concepto de titular, pero por supuesto en concepto de titular arrendatario y como tal es protegido como un poseedor civil, sin que sean el dueño. Un dueño, un propietario, es también un poseedor en concepto de titular, pero su título es título de propietario. Entonces yo quisiera resaltar nuevamente este concepto acá, este concepto de título. El concepto en que se posee va a determinar el tipo de título que se tenga. De manera que se puede ser poseedor aun cuando no se sea propietario y se puede ser poseedor civil, se puede ser un poseedor protegido por el ordenamiento jurídico como un poseedor en concepto de titular sin que sea el dueño. Pero también
existe la posesión en concepto de no titular. Y este es el caso cuando un poseedor no tiene título, o por lo menos no tiene lo que más adelante veremos como un justo título. O sea, está la posesión en concepto de titular, todo aquel que tiene un título para efectos de que el ordenamiento lo proteja, y en concepto de no titular, cuando no tiene título o no tiene un justo título. También tenemos la posesión en concepto de dueño y la posesión en concepto distinto del dueño. Una tercera clasificación. La posesión en concepto de dueño lo ejerce el propietario, por supuesto, porque un propietario se considera a sí mismo dueño, obviamente, si es propietario. Pero ojo esto, o quien con buena fe posee y se comporta como si fuera dueño. Hay muchos casos en los cuales alguien entra a poseer un terreno y se comporta como si fuera dueño y se considera a sí mismo dueño. Ejerce la posesión en concepto de dueño, aunque no sea el propietario. Y tenemos la posesión en concepto distinto del dueño. La posesión en concepto distinto del dueño ejerce la posesión alguna persona, pero se sabe no propietario, no se comporta como dueño. Un ejemplo de esto es el arrendatario. El cuarto grupo o la cuarta clasificación que tenemos en las clases de posesión es la posesión mediata y la posesión inmediata. Vamos a ponerle mucha atención a esto porque hay mucha confusión en los términos sencillos de mediato e inmediato. Inmediato es, para ponerlo en palabras sencillas, pegado, lo que sigue inmediatamente después. Está pegado. Inmediato, pongámoslo entonces desde la otra perspectiva, que está más alejado. Entonces, el poseedor mediato, cuando el propietario, quien deja de tener una posesión efectiva y material de la cosa, concede a alguien un derecho que le autoriza la tenencia. Lo doy como ejemplo. Un propietario da en arrendamiento a alguien una casa. A, propietario, da a B, arrendatario, una casa, en concepto de arrendamiento. En este caso, A, que es el propietario, deja de tener una posesión efectiva y material de la cosa. Claro, porque se lo dio a B en su concepto de arrendatario. Pero sigue teniendo posesión, aun cuando ha concedido a B un derecho, el derecho de arrendamiento, que le autoriza la tenencia y que le da a B también el derecho de posesión. Pero A, propietario, por ser propietario, es poseedor. Pero en este caso su posesión es mediata. ¿Qué es el poseedor inmediato entonces? Es quien goza de hecho de la cosa. Es el que tiene una posesión efectiva y material de la cosa. Es quien detenta la tenencia material de la cosa. Y ese es entonces el único poseedor inmediato. Porque la posesión inmediata no admite una graduación, no admite que hayan diferentes tipos de poseedores inmediatos. Entonces, otra vez vean la palabra inmediato como pegado, el que tiene la cosa. Mediato, el alejado, el que no la tiene.
Entonces, con el mismo ejemplo de A arrendando a B, podemos explicar a nivel de ejemplo la posesión inmediata. A, propietario, otorga a B un derecho de arrendamiento y por tanto lo autoriza en la tenencia, en el goce, en la posesión efectiva y material de esa casa que le dio. A entonces es un poseedor, pero es un poseedor mediato. Y B, que es el que está en la casa, es un poseedor inmediato. Quinta clasificación. Posesión por ejercicio propio y posesión en nombre ajeno. La posesión por ejercicio propio es aquella que se ejerce en las cosas y en los derechos por la misma persona que los tiene y los disfruta o por otro en su nombre. Mientras que la posesión en nombre ajeno es alguien que está ejecutando los actos posesorios, pero sirviendo a otra persona. De ahí otra vez volvemos a mencionar el término del servidor de la posesión. Posesión viciosa y posesión no viciosa. Sexta clasificación. La posesión no viciosa es aquella que no tiene irregularidades. Estas irregularidades, por supuesto, se dan a propósito de la forma en que se entró a poseer o que se está poseyendo. Entonces, para entender mejor la posesión no viciosa, debemos ver la posesión viciosa, que es aquella que se afecta por una irregularidad que imposibilita legalmente su consolidación. Esto es importante mencionarlo desde la siguiente perspectiva. Una posesión natural es la simple tenencia, pero una posesión natural no está necesariamente protegida por el ordenamiento jurídico. Entonces, para que se tenga una posesión civil, debe ser aquella que esté protegida por el ordenamiento civil y el ordenamiento jurídico en general. Y para que esté protegida, tiene que estar legalmente consolidada. Entonces, un ejemplo de consolidación es cuando se es poseedor porque se es propietario. Pero también cuando se entra a poseer sin ningún título, de acuerdo con el Código Civil costarricense, una posesión que no sea viciosa, o sea, que carezca de irregularidades, se consolidará al año y se tendrá la posesión de derecho y se tendrá el derecho de poseer, pero otra vez no puede contener irregularidades. ¿Y cuáles son estas irregularidades? Que, por ejemplo, se haya entrado a poseer con violencia o se posea ejerciendo la violencia, o sea física o psicológica, en contra de un mejor poseedor o de un propietario. Que se haya entrado a poseer clandestinamente, en forma oculta, sin que haya publicidad, o incluso que se mantenga en la clandestinidad, o de las más claras, irregularidades, que se ejerza la posesión de mala fe. Lo que me lleva a una séptima clasificación, que es la posesión de buena fe y la posesión de mala fe. No omito manifestar que una posesión de buena fe, sin tomar en consideración las otras irregularidades,
Si es de buena fe, pues evidentemente es una posesión no viciosa. Y si es una posesión de mala fe, evidentemente es una posesión viciosa. Pero es importante hacer esta diferencia, por lo menos resaltar esta clasificación de la posesión de buena fe y la posesión de mala fe, que son que la posesión de mala fe en todo caso es el vicio más importante y el que hace que con mayor regularidad no se consolide la posesión. Pero además, la buena fe va a otorgar efectos diferentes al poseedor o al que sea despojado de la posesión en el momento de, por ejemplo, una liquidación del estado posesorio. Para esto entonces vamos a considerar la buena fe como la posesión que se tiene cuando se desconoce el vicio que invalida el título en que se funda la posesión. Esto quiere decir que en forma consciente, quien está poseyendo, aun cuando esa posesión tenga algún vicio, que puede estar invalidando la posesión, conscientemente la desconoce y cree que tiene una buena posesión. Y el otro elemento que es importante indicar acá es que la buena fe se presume. En otras palabras, en caso de algún proceso judicial en donde hay un proceso de reivindicación o un juicio de mejor derecho de posesión, a quien esté poseyendo se presume que lo está haciendo de buena fe. Y es entonces quien lo está demandando quien tiene esa carga de la prueba, de probar que es con mala fe. Por su parte, existe la mala fe desde el momento en que existan actos que acrediten que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente. Entonces, vean que estamos hablando de un asunto de conocimiento. Es un asunto además de inteligencia. Saberse un poseedor de buena fe es creer firmemente que se está poseyendo en forma adecuada. Y por su parte, la mala fe más bien es que el poseedor no ignora que posee la cosa indebidamente. O sea, claramente sabe que tiene una posesión inadecuada. 8. La mera tolerancia o la posesión precaria. A veces se tiende a confundir el decir posesión en precario o posesión precaria y la mera tolerancia. Es lo mismo. Es una posesión simplemente permitida por el propietario. No tiene un título. Quiere decir entonces que la posesión en precario o mera tolerancia es cuando el propietario ha permitido o conoce que alguien tiene la posesión. Cuando hay un poseedor en precario y hay otra persona que tiene una posesión como derecho, llámese propietario o alguien con un mejor derecho de posesión, la posesión precaria va a ceder. O sea, tiene mucho más fuerza la posesión que se tiene como derecho. Quien realiza actos de tenencia tolerada no llega realmente a ser poseedor, sino que es un mero detentador de facto. Mera tolerancia, porque el propietario o quien tiene una posesión de derecho le permite, le tolera que entre. Pero también se conoce como posesión precaria por su debilidad. En Costa Rica han existido
una confusión por el término precario o posesión precaria o posesión en precario. ¿Por qué? Porque cuando hay invasiones de terrenos, a esas personas que han invadido algún terreno se les llama precaristas. Y como en muchas ocasiones esos precaristas llegan a consolidar su derecho, tiende a confundirse. ¿Son poseedores en precario? Claro, son poseedores en precario porque su posesión es realmente una detentación de facto, no es una posesión, es un mero detentador. Y el poseedor de derecho, llámese propietario o cualquier otro que posea con un título de derecho, podrá hacer expulsar a estos invasores, a estos, comillas, precaristas. De ahí el término precarista, porque su posesión es una posesión realmente débil, es una posesión que es muy fácil que ceda. Una novena clasificación es la posesión civil y la posesión agraria. La posesión civil es el poder de hecho y de derecho. Es la tenencia de una cosa bajo el poder y voluntad de una persona o el goce de un derecho y es protegida por la legislación civil y por el ordenamiento jurídico en general. Por su parte, la posesión agraria es también un poder de hecho o de derecho, o de hecho y derecho, sobre un bien, pero la diferencia radica en que se da sobre un bien de naturaleza productiva. Pero ojo, en la posesión civil también puede ser sobre un bien de naturaleza productiva. Entonces, en la agraria está unido ese poder al ejercicio continuo, a la explotación económica, efectiva, personal, mediante el desarrollo de una actividad productiva con, y aquí es donde viene la parte importante, con presencia de un ciclo biológico, animal o vegetal ligado al disfrute de las fuerzas y recursos naturales. O sea, cuando hay agricultura y ganadería y además hay empresa, o sea, se está haciendo una explotación económica, nos encontramos ante una posesión agraria. La importancia de esta clasificación es que los efectos de la posesión agraria versus los efectos de la posesión civil difieren. Y, por ejemplo, los plazos para efectos de usucapión o el tipo de actos posesorios que se tienen que llevar a cabo difieren un poco entre la posesión civil y la posesión agraria. Hay legislaciones donde difiere muchísimo, muchísimo más que en la legislación costarricense y se da mucho más efectos positivos a la posesión agraria que la posesión civil, especialmente en los plazos de posesión, con el término de la posesión, para efectos de usucapión. Y dentro de esta clasificación número 10 tenemos a lo que se conoce como la posesión ad usucapionem o la posesión que es apta para usucapir. Es una posesión de derecho que permite, al cumplirse un plazo y cumplirse con los requisitos que la ley indica, el adquirir la propiedad. Pero estos plazos y estos requisitos
varían de una legislación a otra. De ahí que exista lo que se conoce como la usucapión ordinaria y la usucapión extraordinaria. Tema de usucapión que vamos a estar viendo en otra clase. Pero aquella posesión que es quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño o en concepto de dueño, con buena fe y por el plazo de ley, que en Costa Rica son 10 años para inmuebles y 3 años para muebles, es lo que se conoce como una posesión apta para usucapir o una posesión ad usucapione. Estamos refiriéndonos acá estrictamente a la posesión. La posesión ad usucapionem, aquella posesión que cumple con estos requisitos y en estos plazos, por lo menos en Costa Rica, va a tener como efectos la posibilidad de usucapir. Esto es, adquirir el derecho de propiedad por posesión, pero posesión por estas características. Entonces, como podemos ver, son varias las clasificaciones que tenemos en cuanto a el concepto en que se posee. Y un propietario, perdón, un poseedor o un propietario también puede poseer en diversos conceptos. Veamos, alguien que entra a poseer en forma quieta, pública, pacífica, ininterrumpida, a título de dueño, con buena fe, no solo tiene después de un año, tiene una posesión ad usucapionem, por supuesto tendrá que cumplirse los 10 años para que se complete, sino que además, y podemos irnos para atrás viendo las diferentes clasificaciones, podría ser que si lo que tiene es una explotación económica con un ciclo biológico animal o vegetal, pues no solo tenga una posesión ad usucapionem, sino también una posesión agraria. Pero si lo que está poseyendo es un lote, por ejemplo, ubicado en una ciudad, entonces está teniendo una posesión ad usucapionem y una posesión civil. Pero por supuesto, no será ninguna de estas dos, porque si no, no podría ser una posesión ad usucapionem. Entonces no es por mera tolerancia o posesión en precario. Pero como hemos dicho, esa posesión era de buena fe. Por tanto, si es una posesión ad usucapionem, es una posesión no viciosa. Probablemente esté poseyendo en ejercicio propio, porque si no, no sería ad usucapionem. Como está ejerciendo los actos materiales sobre la cosa, tiene una posesión inmediata. En su concepto, él es dueño. Entonces tiene una posesión en concepto de dueño. Perfectamente podría ser en concepto de titular, porque podría haber adquirido el derecho de posesión después de que alguien había poseído 3 años, digamos, le vende el derecho de posesión y entonces tiene el título de poseedor. Y bajo ese mismo ejemplo, no solo tiene una posesión civil, sino una posesión natural o una posesión natural o una posesión civil. De manera que las clases de posesión lo que nos permite es determinar dos cosas. Por un lado, ¿en qué concepto se posee? Y debemos tener la capacidad de ver todas estas clasificaciones para poder decir, bueno, en el ejemplo dado, el señor X
posee en forma civil, inmediata, no viciosa, buena fe, en concepto de dueño. Pero a nivel práctico también, el conocer todas estas clasificaciones nos permite determinar los efectos que esa posesión vaya a tener, como puede ser desde usucapir, tal vez uno de los efectos más importantes que nos puede dar la posesión, siempre y cuando sea ad usucapionio, hasta determinar por la buena o la mala fe en una posible liquidación del estado posesorio porque alguien ha ganado una acción reivindicatoria, determinar si le corresponde que le paguen los gastos, que le corresponde que le paguen las mejoras, le corresponde que le paguen los frutos o no. De manera que las clases de posesión, repito, nos permite, por un lado, determinar el concepto en que se posee y con base en ese concepto en que se posee, determinar cuáles son los posibles efectos de esa posesión.